Hey, ¿qué onda? Bienvenido aquí a un nuevo video de Lesser TV. Y en esta ocasión te voy a compartir sobre mi primer viaje a Colombia, así que comencemos. Como ya lo mencioné anteriormente, les voy a contar sobre el primer viaje que tuve a Colombia. Literalmente fue mi primera vez que salía del país y primera vez que tomaba un avión. Así que ya se imaginarán cómo me sentía en esos momentos. Se llega el día, yo salí de Ciudad de México el 11 de mayo del 2021, si no mal recuerdo. No me había animado a hacer este video antes, no sé por qué. Pero últimamente me encontré con algunas fotos del viaje, no son muchas, pero... Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un pequeño video? Les comentaba, salgo el 11 de mayo del 2021, llego al aeropuerto ya con mi pinche maletísima así bien tosca, de 20 kilos o de 25, no sé, es el equipaje que se documenta y va en la bodega, ¿no? Del avión. Llego al aeropuerto muy nervioso, me acompañaron unos familiares, llego al lugar para documentar la maleta, yo tuve que estar allí como 3 horas antes, mi vuelo aproximadamente salía a las 4 de la tarde, más o menos creo, y la chica que me atendió me dijo, ¿sabes qué? Estás pasado por unos kilos. Yo de ¿cómo? Yo pensé que lo había pesado bien, según aquí en mi casa, pero no fue así. Pues resulta que tenía que quitar cosas que llevaba. Pero la chica muy amable me dijo, ten una bolsa, aquí mete lo que ya pues sobre de peso de tu maleta y te lo llevas como maleta de mano. Y yo de, gracias, qué chévere. Me ayudó bastante. Entonces pues ahí iba con mi pinche bolsita, pues ya a dirigirme a la entrada para los vuelos internacionales. Pasa todo, me revisan lo de la prueba COVID, porque en ese entonces solo podías viajar si te habías realizado la prueba y que salías negativo, obviamente. Llego a la entrada, a lo que es aduana de México, inmigración de México, ¿no? Y yo estaba muy nervioso, o sea, era mi primera vez, o sea... No sabía qué hacer, pero bueno, me despido de mis familiares, ingreso, pasar el filtro de aduana, pasar el filtro de migración, todo bien, ok. Llego a la sala de espera donde me comentaron que estaba cerca la puerta en la que yo tenía que abordar mi avión. Y recuerdo que esperé como media hora, no sé. El chiste es que ya escucho que vocean mi vuelo y antes de eso yo le digo a mi amigo al cual iba a visitar allá a Colombia, ¿sabes qué? Ya voy a abordar el vuelo, ya voy para... Primero iba a llegar a Bogotá. Ya voy para Bogotá, le dije. Voy caminando por el puente para abordaje y yo estaba todavía aún más nervioso. Me piden el boleto, me comentan dónde me tengo que sentar. Me tocó ventana, qué chévere, me tocó ventana. En esa ocasión yo llevaba la guitarra y muy amable la azafata me comentó, ¿sabes qué? Pues déjala arriba de donde te vayas a sentar, si cabe, es muy pequeña, entonces no hay ningún problema. Aparte, el vuelo no tiene sobrecupo, entonces vas a ir relajado con tu instrumento ahí arriba. Vas a estar tranquilo. Me siento y tranquilidad completa. Antes de eso y de abordar, yo grabé unos videos que aquí se los voy a poner. Gente extraña y no tan extraña. Les comento que hoy nos dirigimos para Colombia. Estoy bien emocionado. No sé qué onda, pero ya vamos para allá. Vamos para allá y pues a ver qué nos depara en este primer vuelo. En este viajecito. ¿Vale? Nos vemos. Hola señores, adivinen para dónde nos dirigimos el día de hoy. Nada más adivinen. Pues les cuento que hoy voy para Bogotá, destino Colombia. ¡Qué locura! Pero vámonos recio. Vámonos recio mis panitas. Bueno, compas, les estaré diciendo cómo voy en el vuelo. ¿Vale? Chingón. Una vez que me siento en mi lugar, me tranquilicé, los nervios se me fueron y cuando empezamos a despegar, yo iba tan emocionado, sí iba nervioso
porque no era algo que hubiese sentido antes, o tal vez sí, yo lo comparo más o menos como con una montaña rusa, no sé si estoy exagerando el despegue, pero cuando vi que el avión ya se estaba despegando del piso, no mames, ya estoy en el aire, güey, no mames, ¿qué hago? Pero después me relajé, normal. Y aquí les voy a dejar unas cuantas fotos que tomé ya cuando estaba arriba y también durante el despegue tomé un video, así que primero les pongo el video. Ya vamos a despegar. Ya el avión se apuntaló en la pista de despegue, así que vamos a darle. Ya prendemos turbinas. En el aire. Y después les pongo las fotos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pues nada, después de 4 horas y claramente en el vuelo pues me dieron algo de comer. Y después de 4 horas llego a Bogotá, al aeropuerto del Dorado. Llegué más o menos como a las 8 de la noche aproximadamente. Todavía era 11 de mayo. Llego... Amigos, ya estamos aterrizando. Ya llegamos a Bogotá. Aterrizamos. Paso por el puente para ir a las salas de espera ya para ingresar al aeropuerto de Bogotá. Piso ya tierras bogotanas y digo, no mames, estoy en Colombia, güey. O sea, qué chingón. Lo logré, ¿no? Para muchos podrá ser, ay, pues solo fue un pequeño viaje o podría ser poco, ¿no? Pero para mí era un logro. Para mí era algo que había logrado y que me propuse y que llegué a la meta. Paso a la sala, El Dorado, un aeropuerto grandísimo. Llegué a mi otro vuelo leyendo todos los letreros, indicaciones son muy claras. Aún así yo sentía que me perdía, pero sí son muy claras. Llegué a la sala donde tenía que abordar mi segundo vuelo que tenía que ir para Cali. En cuanto yo llegué, le mandé mensaje a mi amigo, ¿sabes qué? Ya llegué a Bogotá, a mi familia también. Le dije, ya estoy próximo a tomar el vuelo a Cali. Les dije a ambas partes, a mi familia, a mi hermanito. Me dijo, vale, pues gracias y yo voy a estar al pendiente. Le dije, no, pues gracias igual. Escucho que ya vocean mi vuelo y me dispongo a abordarlo. Igual, la señorita muy amable del avión me comentó, lleva tu guitarra arriba contigo, no hay ningún problema. ¡Qué buen servicio! Los vuelos en estos momentos pues no están teniendo mucha concurrencia, por lo cual sin ningún problema cabe y no afecta en más. Yo, chévere, pues la guitarra iba arriba de mí. Y otra vez me tocó ventana. Y estamos a punto de iniciar con el segundo viaje de Bogotá a Cali. De hecho el avión ya se está posicionando y ahí la llevamos. Ya
estoy bien cansado, ya hasta me arden los ojos. Me volvió a tocar en ventanita. Estoy un poco cansado. Vamos a darle. Hoy va a tocar pasar la noche en Cali, posiblemente en el aeropuerto, así que va a ser una larga noche. Ni modo, así es esto. Nos vemos en un ratito. Ahorita que empieza el despegue, vuelvo con la grabación. Ya vamos a comenzar el despegue. Segundo despegue. Ahora vamos de Bogotá a Cali. Estamos agarrando la pista. Vean qué bonito. Oh, belleza. Todo colorido está bien cool. Se está perfilando el avión, así que volando de noche. Estamos agarrando velocidad. Motores prendidos. Que comience el despegue. En unos momentos estaré por los aires nuevamente. Este día solamente ha sido de estar en el aire, pero me ha gustado bastante. Hace rato me perdí un poco en los filtros, un poco en migración y todo eso para llegar a este vuelo. Pensé que iba a llegar un poco tarde, pero todo salió bien. Ya pasando la primera experiencia del despegue que tuve de Ciudad de México a Bogotá, el de Bogotá a Cali se me hizo pues bastante normal, me acostumbré muy rápido, ya era de noche, vi pues Bogotá desde el cielo enorme, un gran cúmulo de tierra con muchas lucecitas, y ya después no nos tardamos mucho para llegar a Cali, como media hora más o menos, y todavía el otro tanto que utiliza el piloto para maniobrar en el aterrizaje. Llego a Cali y en cuanto llego a Cali le comento a mi amigo, ¿sabes qué? Ya llegué a Cali, a mi familia también. Me quedé ahí esperando un poco. ¿Por qué? Porque mi vuelo salía al otro día. Ya no había vuelos a donde yo tenía que ir. Entonces mi itinerario marcaba que mi vuelo salía el 12 de mayo a las 10 de la mañana aproximadamente y tenía que pasar prácticamente la noche en Cali. Yo pretendía salirme, pero cuando vi el mapa todo estaba lejos. Entonces no me quedó de otra más que quedarme en el aeropuerto. Me acerqué con un oficial y me comentó que no podía permanecer en las salas de abordaje, pero que podría pasar a la sala común, a la sala donde pues pasa la mayoría de las personas. Yo llegué con mucha hambre, solamente tenía en mi estómago lo que me habían dado en el avión. Yo volé con Avianca y la verdad es que tuve buena experiencia. Tienen un muy buen servicio, te apoyan bastante, los vuelos salen muy a tiempo. A mí me tocó una buena experiencia, pero ustedes coméntenme cómo les ha ido con Avianca. Ahora les comento que ya llego, le mandé mensaje a mi familia, a mi amigo, y posteriormente ya me quedo en la sala común y empiezo a buscar un lugar donde comprar comida. Yo tenía mucha hambre, se los juro, mucha hambre. Y hasta que encuentro un local que lo estaba atendiendo una chica. Yo pensé que ya iba a cerrar y por eso me acerqué cuanto antes, porque dije, voy a comprar algo antes de que cierre. Ya me acerco y me dice, hola papi, ¿cómo? Puta, qué rico, ¿eh? Y yo, a ver, aguanta, hey. Pues caí en cuenta, ok, estás en Colombia, ubícate, güey. Y ya le digo, hola, ¿cómo estás? Pues disculpa, ¿qué tienes para comer? ¿Qué vendes, no? Dice, no eres de aquí, ¿verdad? Que no, creo que no. Me dice, ya entiendo, turista, ¿verdad? Unos minutos más tarde. Soy de México. Ah, de México, no, pues qué chévere. Y pues ahí se soltó una conversación ajena a lo que era el que quería comprar algo de comida. Me acuerdo que me dijo que vendía pizza. Le dije, pues entonces dame pizza. Me la llevó muy amable hasta el lugar donde yo iba a comer. Y me paro porque quería comprar una bebida. Y veo una lata así negra, una lata negra con dorado. Y me le quedé viendo y ella como que también dijo, ¿qué ve este sujeto, no? Que vio hacia dónde se dirigía mi mirada. Me comenta, ¿quieres? Y dije, ¿qué es? Cerveza, pues de aquí, del país. Ah, claro. Era una Club Colombia Negra, todavía me acuerdo que no solamente compré esa, compré como 3. Y me gustó mucho porque es de las cervezas que me gustan, oscuras. Esta historia continuará. Antes de irnos, voy a mandar saludos a personas que han estado muy activas en las redes sociales. Así que
Un saludo para Luz Escobedo de Apaseo el Grande, Guanajuato. Un saludo para Noresant de Chiapas. Un saludo para John F. Giverson de Texas, Estados Unidos. Un saludo para Manuel Hernández de Los Ángeles, California, en Estados Unidos igual. Un saludo para Mari CH del Estado de México, de Huixquilucan. Un saludo para Marcelo Ávila del Salto, Durango. Un saludo para León Germán Preciado Morán de Zapotlán el Grande, creo que es Jalisco. Un saludo para Joseph Eyaliz de Ciudad de México. Un saludo para Orly Sherlina del Estado de México y comenta que vive en Acuexcomac. Y finalmente un saludo para Anel RM de San Vicente, Estado de México. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó este mismo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Puede que a alguien más le guste. Adicional, si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirte. Suscríbete de favor. No olvides activar la campana de notificaciones. Es totalmente gratis y con esto apoyas este canal, este proyecto que además de ser mío, también es para ustedes. Así que, pues nada, yo soy Leser, esto es Leser TV y nos vemos en el... You don't wanna tell me, I guess I never know.